Ok, hermanos, pues vamos a continuar con la enseñanza del día de hoy. Quiero saludarlos nuevamente en el nombre del Señor Jesucristo. Es una bendición estar aquí un domingo más, y los hermanos que están conectados también, Dios les bendiga. El hermano Damián y su esposa que vinieron. Pues vamos a orar antes de empezar esta enseñanza, y bueno, pido que me acompañen en esta oración. Vamos a orar, vamos a encomendar esto al Señor. Padre bendito, Señor, nuestro Creador, nuestro Señor, gracias, Padre, por este tiempo, Señor, en el que podemos una vez más estar juntos, Señor. Pedimos tu sabiduría, pedimos tu Espíritu, Señor, que nos llenes con Él para compartir, Señor, y predicar tu palabra, Señor. Su palabra, Padre, que es fiel, que es buena, que es verdadera, Señor, y nos enseña. Gracias, Señor, por aconsejarnos, por darnos tu enseñanza. Y bueno, pues le ruego mucho por Abel, Señor, por esta situación. No permitas, Padre, que se aleje de ti, Señor. No vayas a permitir, Padre, que esto traiga pues dudas, Señor, que vaya a blasfemar. Pido por él que más bien se acerque a usted, Señor, que usted sea su consuelo, Padre, que pueda su ángel estar con él y con su esposa, Señor. Es algo muy difícil, Padre, es difícil de entender. Yo no sé, Señor, cuán grande dolor está sintiendo mi primo, Señor. Solo pido que le ayudes, Padre, que seas con él, que lo acompañes en este dolor, Señor, con esta pérdida tan desafortunada, Señor. Pues tenemos como consuelo, Padre, que su reino es de los niños, Señor. La niña está con usted. Eso es algo que nos consuela, Señor, y bueno, usted quiso que la niña estuviera allá. Y bueno, sabemos que está bien, está en sus brazos, Señor. Y bueno, pues ayúdenos, Señor, a ser fieles, Padre, aún en las situaciones difíciles que tengamos que enfrentar en este camino. En el nombre de Jesús, le ruego esto, Señor, y le damos gracias una vez más. Amén. Amén. Hermanos, vamos a hablar de un tema que ya de tiempo tengo en la mente, y bueno, quería hablar de esto. Si podemos poner 4 o 3 razones por las que quisiera hablar de esto, es, bueno, la primera porque es algo que la Escritura, algo de lo cual la Escritura habla, y bueno, es algo que me ha enseñado a mí muchas de las cosas que en este camino he aprendido. Otra es, bueno, no las voy a decir en orden de importancia, solo se me ocurrieron 3 cosas y tienen relación. Otra de las cosas es lo que el hermano David ha compartido acerca de este tema, y que, bueno, se me hace una enseñanza sana y correcta, también bíblica, como mencioné en el primer punto. Otra de las cosas muy importantes es que muchos hermanos pues han pasado por esto y han sido llamados por el Señor a renunciar a una vida que sabíamos de alguna manera que no agradaba a Dios, y que ahora el Señor a través de esto pues nos llamó hacia sus caminos. Y bueno, si se puede mencionar una última, algo de testimonio de algunos pensadores que a través de la historia han hablado de este tema, y que tiene relación con lo que enseñó el Señor Jesucristo también, y con la vida que él vivió. Y bueno, vamos a abordar algunos versos de la Biblia que hablan acerca de esto. Antes de empezar, pues quisiera comentar que pues en esta vida, pensando un poco en cómo vive la gente,
se me ocurrió analizar los terrenos en los que la gente está viviendo, ¿verdad? No todos en este mundo estamos viviendo en el mismo terreno. Quisiéramos, y los que conocemos de la palabra y que conocemos de Cristo y cómo Él ha obrado en nuestras vidas, quisiéramos que todos vivieran en este terreno, ¿no? Sin embargo, pues existe el terreno material y el terreno, el terreno impío, en el que el hombre decide vivir conforme a sus concupiscencias, vivir para él mismo, una vida entregada a los deseos de la carne, una vida entregada a la maldad. Y es muy triste, ¿verdad? A las personas de este mundo les da hasta coraje ver personas que son tan malas, ¿verdad? Que hacen, bueno, vemos algunas noticias y decimos, ¿cómo es posible que haya gente tan mala? Y la gente se escandaliza, ¿verdad? Pues no nada más es que sea tan mala, sino es algo muy triste, porque son almas, a pesar de que viven así, son almas y están destinadas, no voy a corregir esa palabra, no están destinadas, sino que a través de sus acciones están yendo hacia un camino, por un camino equivocado, hacia un precipicio, ¿verdad? Aún podrían cambiar si es que ellos tomaran una decisión, podrían cambiar y hemos visto testimonios muy grandes de personas que han cambiado porque Dios ha permitido y les ha dado la oportunidad, pero porque ellos decidieron cambiar y Dios les permitió, ¿verdad? Esto tiene que ver con la ayuda de Dios y la decisión de hacer nuestra voluntad hacia la voluntad de Dios. Y bueno, hay otro terreno que es el material, o el terreno moral, le podemos llamar así, en donde hay personas que pues son buenas, llevan una vida moralmente buena, y ellos pues a veces hasta defienden su forma de vida, ¿no? O sea, dicen, yo soy bueno y ayudo a las personas, no estoy viviendo como estas personas que hacen mucho mal o que son muy pecadores, ¿verdad? Y bueno, viven así pensando que eso es lo correcto y ayudan a la gente, dan dinero y bueno, es muy bueno. O sea, yo conozco personas que realmente son bondadosas y lo que hacen, pues lo hacen de corazón para ayudar a las demás personas. Por ejemplo, puedo mencionar a algunos patrones que he tenido, en lugares donde he trabajado, en donde veo que son personas que se preocupan por el bienestar de otras personas y ayudan a la gente. O sea, eso creo que es algo muy bueno, ¿verdad? Pero todavía hay otro terreno, que es el terreno en el que estamos nosotros y el que conocemos, ¿verdad? Que es el terreno espiritual. Y bueno, en este terreno es en el que realmente se ve cómo debe de ser la vida. O sea, el hombre no debe basar su vida solamente en las cosas materiales. Nosotros tenemos que basar nuestra vida en las cosas espirituales. Claro que las cosas materiales existen y las utilizamos y a veces están en nuestras vidas, pero no es lo más importante, aunque sí es parte de ser personas que viven de acuerdo a la voluntad de Dios. Y es muy bonito cuando alguien es desprendido y de lo que tiene te da y te ayuda. Yo mismo lo que tengo lo puedo dar cuando alguien tiene alguna necesidad, y he visto alrededor de mí a personas que me han ayudado, y eso es de mucha y de gran bendición, ¿verdad? El terreno espiritual es en el que estamos parados, los que hemos sido llamados a este camino y los que conocemos de Cristo. Este es el terreno importante, es una esfera más allá de lo material, más allá de lo impío, es una esfera espiritual en la que avanzamos por un camino en el que no tenemos nada asegurado, corremos peligro también. Y bueno, solo quería mencionar esto para separar las cosas y hablar de este terreno, del terreno espiritual,
tan importante para los que han decidido seguir a Cristo. El terreno espiritual, en donde muchas cosas no se ven, no son materiales, no las podemos tocar, ¿verdad? Sino es más bien algo que se guía por cuestiones más allá de lo que el hombre puede incluso tocar o manipular, sino son más bien cosas de percepciones. Quería mencionar esto porque vamos a abordar un tema relacionado con la conciencia. Y bueno, la conciencia no es algo material, no es algo que podamos manipular o que podamos decir, como yo a veces les digo a mis alumnos, miren, aquí está la conciencia, así es, no tiene una forma, es algo, digamos que no tiene esencia material, es algo más bien relacionado con lo espiritual, no es algo físico. Vamos a buscar en la primera carta a Timoteo, escrita por el apóstol Pablo, primera a Timoteo. En el capítulo 3 de la primera carta a Timoteo, verso 9. Capítulo 3 de la primera carta a Timoteo. Voy a leer es el capítulo 3 del verso, vamos a empezar a leer del verso 8 al 10. Dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Aquí el apóstol Pablo está escribiendo a Timoteo instrucciones de cómo debe de ser un siervo del Señor, un diácono que va a estar al servicio de los hermanos, ¿verdad? Pero no voy a hablar de lo que es de los diáconos, voy a hablar especialmente y específicamente de lo que dice en el verso 9. Dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Vamos a ver tres versos que relacionan la fe con la conciencia. Y en este caso dice el apóstol Pablo, el misterio de la fe. La fe es algo que no podemos explicar. A veces si nos preguntan, a ver, ¿qué es la fe? Y bueno, como que decimos, bueno, tratamos de explicarlo, pero como que es un poco difícil. Y es que es un misterio, ¿verdad? Muchas personas dicen que tienen fe. Dice, yo tengo fe en esto, tengo fe en lo otro, tengo fe en Dios, ¿verdad? Y bueno, sí, hay personas que tienen fe en Dios, pero cuando vemos realmente lo que dice aquí, es un misterio. O sea, la fe no es algo tan sencillo de explicar o que sea algo tan ligero, ¿verdad? La fe es algo, digamos, es algo que, como la misma definición de fe que está escrita en la palabra, ¿verdad? Es tener la certeza de algo que no estás viendo o algo que cualquier persona diría, pero es que eso no, ¿cómo puedes saberlo? Si, por ejemplo, preguntan, ¿cómo sabes que va a venir Dios? ¿Verdad? Si ¿quién te lo dijo? ¿O cómo puedes probarlo? Entonces la fe, porque no se puede probar de manera científica o de una forma matemática o que podamos verlo y que alguien lo pueda explicar, por eso mismo es un misterio, ¿verdad? Es algo misterioso. Y muchas personas tratan como de resolver este misterio, pero realmente el apóstol el apóstol Pablo aquí no le está diciendo a Timoteo, tienes que entender este misterio, sino es un misterio, solamente es un misterio, ¿verdad? Y guarda este misterio con limpia conciencia, ¿verdad? Relacionando la fe, que es un misterio, ¿verdad? Y que pienso que sería en vano hacer un estudio a profundidad de lo que es la fe, porque la fe no se estudia, ni es algo que podamos entender, sino la fe es algo que vivimos día con día. Es una obra, como dice nuestro hermano, ¿verdad, David? Es la obra más difícil, la fe, porque es realmente poner en práctica cosas que salen del entendimiento de la humanidad, ¿verdad? Cosas que son para el mundo una locura. La cruz, por ejemplo, es parte de nuestra fe. El hecho de creer que el Señor va a regresar, ¿verdad? Es parte de nuestra fe. Y de vivir como Él quiere que vivamos, es parte de nuestra fe.
Pero es un misterio porque no podemos decirle a una persona, mira, aquí dice que es la fe. Y si vives como lo que dice aquí, ya la hiciste. No es así de sencillo, es algo complejo. Otro verso aquí mismo en Timoteo que habla de la relación que hay entre la fe y la conciencia está atrasito. Vamos al capítulo 1. Vamos a leer en el capítulo 1, del verso 5 al 7, dice, verso 5 del capítulo 1 de la primera carta a Timoteo: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Fíjense qué interesante, ¿verdad? Aquí, aparte de la conciencia y de la fe, menciona el amor nacido de corazón. Un amor sincero, un amor limpio, como dice aquí, ¿verdad? Esto tiene relación con la buena conciencia delante de Dios, ¿verdad? Y la fe no fingida, ¿verdad? ¿Por qué dirá fe no fingida? Porque es muy posible que alguien diga, pues yo tengo fe en Dios, ¿verdad? Y hemos escuchado a muchas personas que nos dicen, no, hay que tener fe en Dios. Pero cuando ves sus vidas, no muestran realmente que sea una fe, auténtica, ¿verdad? Así, con una fe auténtica. Sino que ellos más bien dicen, tengo fe en Dios, pero sus frutos o como ellos viven, demuestra que no, realmente su fe no está puesta en Dios. Más bien es una fe fingida, ¿verdad? Es como una apariencia nada más. Y aquí vemos también lo que dice el apóstol Pablo, ¿verdad? También vuelve a relacionar la fe con la buena conciencia, una buena conciencia. ¿A qué se referirá esto, verdad? ¿Por qué una buena conciencia? ¿O a qué se refiere tener una buena conciencia? Más adelante vamos a ver. Pero lo que es importante aquí, hasta aquí, señalar es el amor nacido de corazón, ¿verdad? Está relacionado con la conciencia. Fíjense cómo del corazón, ¿verdad? El amor y el corazón pasa ahora a la conciencia y luego habla acerca de la fe. Es interesante que menciona, hay como una relación, ¿verdad? El amor nacido del corazón, ¿verdad? Esto, ningún doctor te va a decir, pues que en el corazón hay amor, ¿verdad? No te va a decir eso no, para ellos no es cierto. Pero por eso mismo hablo de una esfera espiritual, ¿verdad? Una esfera material, alguien que opera un corazón y lo ve así, a una operación a corazón abierto y expone el corazón, no va a ver ahí el amor. Ah, mira, aquí está el amor. No, porque eso es algo material, pero estamos hablando de algo espiritual. Nosotros estamos en un terreno espiritual. Es por eso que mencionaba al principio esto. Y bueno, algo interesante es que dice, como recordamos, ¿verdad? Hace un momento, cuando alguien quiere explicar un misterio y lo quiere explicar así bien bonito para que se entienda, ¿qué ocurre? Deja de ser misterio, ya no es un misterio, ahora ya es algo que tú tratas de entender. ¿Y cuántas personas han tratado de responder a esto, de entenderlo, de plasmarlo? Aquí está nuestra confesión de fe. ¿Y qué ocurre? Un montón de divisiones, ¿verdad? Más de 32,000, casi 40,000 denominaciones. Porque cada uno de ellos, tan fácil es desviarse de la verdad, como dice aquí, ¿verdad? Por no estar contentos con que la fe sea un misterio. La tienen que explicar, la tienen que entender. Y hay seminarios, y hay libros, y un montón de teología, y lo que han provocado, o sea, no han volteado a un lado. Si están todo el tiempo en los libros, y no voltean a un lado, y se dan cuenta de que hay un montón de denominaciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se desviaron del amor nacido de corazón. Eso es algo sencillo de entender. No vienen los libros. Eso es algo práctico, ¿verdad? Se olvidaron de una buena conciencia. Ahora hicieron caso más bien a lo que dijo el pastor, a lo que dijo a lo que dice el libro escrito por el pastor, que explica Romanos, cómo debe de entenderse y cómo debe de ser la fe, ¿verdad? Se desviaron de eso, ¿verdad? La fe es fingida y ahora
se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. ¿Por qué? Simplemente porque no dejaron que la fe fuera un misterio. Y eso, ¿verdad? Eso está en la conciencia. No hay una buena conciencia delante de Dios. Pero ¿cómo es que o por qué estoy hablando de la conciencia o qué tiene que ver esto? Bueno, porque la conciencia es un medio a través del cual Dios nos enseña. Y tenemos el ejemplo, el mejor ejemplo para saber esto, para saber que Dios enseña a través de la conciencia. Vamos a ir a los Salmos, por favor, el Salmo 16. Salmo 16, verso 7. Ahí vamos a empezar a leer. En el Salmo 16, verso 7. Dice, Salmo 16, verso 7, vamos a leer hasta el 11. Dice así: bendeciré al Señor que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Al Señor he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Alguien podría decirme de quién está hablando aquí? ¿O con quién se relaciona estos versos? Con Jesús. Con Jesús, ¿verdad? Está hablando de Jesús. O sea, esto lo escribió el rey David, ¿no? Pero es una profecía de Jesús. O sea, está hablando de Jesús. Y teniendo en mente que es de Jesús de quien está hablando y de que esta profecía se cumplió después, cuando el Señor vino a este mundo, ¿verdad? Pensando en que es Jesús, fíjense lo que dice el 7. Bendeciré al Señor que me aconseja. O sea, Jesús está diciendo, ¿verdad? El Señor, Dios, me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. O sea, el mismo Señor Jesucristo, hecho hombre, su conciencia, porque Él también nació con una conciencia igual que nosotros, que somos hombres, como Él fue hombre en este mundo, era un hombre, ¿verdad? Él también tenía una conciencia y a través de esa conciencia aprendía ¿de quién? Del Señor, ¿verdad? Dice, el Señor que me aconseja. Y la pregunta es, ¿cuál es el consejo de Dios? ¿Verdad? ¿Qué es lo que nos aconseja el Señor? Hace ratito que estábamos cantando el himno 322, brilla en el sitio donde estés. Hay una frase que parece ser muy sencilla, pero dice mucho, ¿verdad? Dice esta frase, la voy a volver a leer, dice: de la vida a los pequeños actos, da atención, ¿verdad? El consejo de Dios es algo muy sencillo. No se necesita tantos libros y tanto estudio para entender cuál es el consejo de Dios, ¿verdad? Que vivamos en este mundo como Él quiere, que vivamos en este mundo como Él aconseja y Él sabe que es lo mejor para el hombre. Que vivamos en este mundo con todas aquellas herramientas que Él nos da, con todas aquellas cosas que Él nos enseña, que nos van a ayudar a regresar a su morada, ¿verdad? A donde Él está. Ese es el consejo del Señor, ¿verdad? Los pequeños actos, las pequeñas acciones, esas pequeñas semillas que vamos sembrando, semillas de luz, ¿verdad? Pero, y insiste otra vez aquí, ¿verdad? Aún en las noches me enseña mi conciencia. Al mismo Señor Jesucristo, ¿verdad? A través de la conciencia aprendía, ¿verdad? Esto es interesante porque a través de los años han existido o han vivido en este mundo sabios que han hablado acerca de esto, ¿verdad? Uno de ellos, y del que quiero hablar un poco, es de Sócrates. Si ustedes revisan un poco acerca de lo que porque Sócrates no escribió nada, él nunca escribió nada, sino que escribieron sus discípulos de él, así como del Señor Jesucristo. El Señor Jesús no escribió un libro ni escribió nada, pero sus discípulos hablaron de él. Y hay cosas muy parecidas en la vida de Sócrates y de Jesús. No estoy diciendo que sean iguales ni que equivalen a lo mismo, pero sí vivieron
vivieron en este mundo y hay cosas muy parecidas y relacionadas. De hecho, pues Sócrates vivió muchísimos años antes que viniera el Señor Jesucristo a este mundo. Y de hecho no hay pruebas ni hay escritos que digan que Sócrates conocía la ley o que conocía a los judíos. No hay nada de eso. O sea, él vivía en una ciudad y es interesante que lo que él enseña, o lo que él enseñaba más bien, se parece en ciertos puntos a lo que enseñó Jesús. Es muy parecido. Y bueno, si ustedes pueden leer algunos escritos que hablan de él, o por ejemplo hay algunas películas que hablan de él ya muy viejas, pueden notar esto, cómo él vivía y lo que él predicaba y lo que él enseñaba. Entre esas cosas, Sócrates hablaba acerca de la conciencia, de que la conciencia es un medio por el cual nosotros podemos discernir entre lo que está bien y lo que está mal, ¿verdad? Y bueno, lo que quiero hablar y alguna frase que se me quedó de Sócrates es cuando a Sócrates lo someten a juicio, le dieron 3 oportunidades para hablar. Una de las cosas, una de las partes en las que él habló fue para defenderse. Le dieron en el país donde él vivía, y la ley que se profesaba en ese país permitía que si alguien lo acusaban se pudiera defender, y él se defendió con razonamientos. Pero es interesante que no, o sea, la defensa que él hizo no fue como, digamos, como para él mismo, como hablando de él, sino la defensa que él hizo fue demostrando que las acusaciones que estaban haciendo eran incorrectas a través de sus razonamientos. Aún así, Sócrates o sea, ante los jueces fue culpable, ¿verdad? Lo declararon culpable, aunque él demostró que no lo era, ¿verdad? Y después la segunda oportunidad que le dan para hablar es para revertir la pena de muerte que le habían dado. Pero él hagan de cuenta que no pidió clemencia ni nada, él siguió en su postura, en que no iba a hacer eso, y en que realmente pues él no iba a dejar de hacer lo que le estaban pidiendo que dejara de hacer, y que él iba a seguir predicando. Y entonces ya en la tercera es como que ya su última voluntad, le piden que hable y que diga su última voluntad. Y en esta parte dijo algo muy interesante que a mí me pareció, pues muy así como se los estoy diciendo, ¿no? Me pareció interesante que él dice: desde la mañana que me desperté en este día hasta ahorita que estoy aquí hablándoles, mi conciencia no me ha reprendido. Es decir, yo no puedo ir en contra de lo que mi conciencia me está diciendo, ¿verdad? Y no he hecho mal, ¿verdad? Y ahora entonces a ustedes, porque dice al final, ustedes me han condenado a muerte, ¿verdad? Yo estoy condenado a muerte y ustedes quedan condenados a vivir, ¿verdad? ¿Qué es peor? ¿Verdad? Porque la conciencia la tenían todos, ¿verdad? Sócrates tenía limpia conciencia, iba a morir con limpia conciencia. Y las personas que se quedaron iban a vivir con un cargo de conciencia, con una conciencia sucia, porque lo habían acusado y lo condenaron injustamente, ¿verdad? Creo que lo mismo sucedió con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Que lo condenaron, ¿verdad? Lo escarnecieron, lo golpearon, lo crucificaron, ¿verdad? Y bueno, pues el Señor Jesucristo no creo que iba con una conciencia sucia. O sea, el Señor Jesucristo iba con limpia conciencia, sabiendo que lo que estaba haciendo era lo correcto. O sea, él estuvo firme hasta el final, ¿verdad? Y más bien los que tenían una conciencia sucia, pues eran el sistema que lo condenó y que lo crucificó. Vamos a ir a 2 de Corintios, por favor. 2 Corintios, capítulo 1. Segunda a Corintios capítulo 1 verso 12 dice, 2 Corintios capítulo 1 verso 12: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros, ¿verdad? Fíjense aquí cómo es interesante que la conciencia, ¿verdad?, da testimonio. O sea, dice el testimonio de nuestra conciencia. O sea, la conciencia, aunque es algo que no podemos ver,
¿verdad? Sí es algo que se puede expresar, ¿verdad? A través de nuestras acciones. Sí es algo que se puede ver a través del testimonio, ¿verdad? De nuestra vida, de cómo es que nos estamos desempeñando en este mundo, ¿verdad? Y tiene relación con la gracia de Dios, ¿verdad? Hemos hablado mucho acerca de la gracia, de cómo la gracia es algo que nos enseña a renunciar a lo que este mundo está promoviendo, que nos enseña a renunciar a la seguridad de este mundo o a la oferta de este mundo hacia nuestras vidas, hacia nuestras almas. Nos ofertan cosas muy bonitas, nos ofrece cosas muy que aparentemente se ven muy agradables, ¿verdad? Pero que al final sabemos que nos van a llevar a la condenación si es que resultamos rendir nuestra voluntad a eso, ¿verdad? Y algo interesante es que, como dice aquí, ¿verdad? Nuestra conciencia y el testimonio que nuestra conciencia da, ¿verdad? Tiene que ver con esto, en la forma en la que nosotros nos dirigimos hacia los demás, en cómo nos conducimos, ¿verdad? Tan solo el hecho de hablar con una persona que está afligida, escucharla, decirle, ¿verdad? Que tenga confianza en Dios, que podamos ser personas que consuelen a los demás, ¿verdad? Aunque tal vez no lo vamos a convencer, tal vez no, al terminar la plática con una persona que está necesitada, ¿verdad? No va a estar muy contento y se va a caer de rodillas, no, pero vas a estar ahí, dispuesto a escuchar a alguien, buscar a alguien que está afligido y te puedo ayudar en algo, saber que cuando estás en cualquier situación que Dios te ponga, vas a ser fiel ahí, ¿verdad? Tu conciencia va a dar testimonio. La conciencia va a dar testimonio a los demás de cómo realmente está tu vida, ¿verdad? ¿Qué es lo que realmente estás predicando? Si solamente son palabras, ¿verdad? Si solamente es algo que no tiene un fundamento, no va a tener ningún valor. Solamente es palabrería vana, ¿verdad? Pero realmente cuando estás en alguna situación, en algún lugar, ¿verdad? Se nota tu presencia en cuanto a que ven las personas que estás para servir, estás ahí para ayudar, para hacer algo en lo que puedas ayudar. No se necesita tanto, solo se necesita tener disposición para servir a los demás, ¿verdad? Nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, con sencillez y sinceridad de Dios, ¿verdad? La sencillez y la sinceridad vienen de Dios, hacia un corazón dispuesto a recibir del Señor enseñanza, consejo acerca de cómo debemos conducirnos en este mundo. No necesitamos hacernos como el mundo, no necesitamos hacernos gángsters, como dice nuestro hermano, ¿verdad? En uno de los mensajes, para poder ganar a un gángster. No necesitamos irnos a embriagar con una persona que toma para ganarlo a Cristo. No es necesario eso, ¿verdad? Yo estuve con unos amigos, ¿verdad? No hubiera querido que fuera así, esto fue en Colima, ¿verdad? No hubiera querido que fuera así, pero ellos llevaron bebidas, ¿verdad? Y ahí estaban tomando, ¿verdad? Pero pues yo ahí estaba, ¿verdad? Y bueno, no dije, bueno, pues yo también me echo una con ustedes, ¿verdad? Para platicar más a gusto. Pues no, ¿verdad? Incluso, pues uno de ellos me dijo, pues vamos por más, ¿no? Llévanos en el carro. Le dije, no, pues no, o sea, no. Mi vida cambió, ¿verdad? Mi vida, ya no está apegada a lo que este mundo ofrece, ¿verdad? Si yo te llevo a comprar las cervezas, entonces ¿qué estoy predicando, no? No sería correcto, ¿verdad? Y es por amor a tu alma. Y bueno, pues eso, o sea, eso es algo que los sorprende, ¿no? O sea, es algo que dicen, órale, pero bueno, o sea, hasta disculpas piden, ¿verdad? Le dije, pues es que no es algo que realmente me ofenda a mí. O sea, es algo que está en tu conciencia, más bien, el saber que esto es algo que ofende a Dios, más bien, ¿no? Y esa es la manera en la que podemos ser luz, ¿verdad? Que las personas vean una esperanza en nosotros, que
o sea, a veces queremos grandes cosas, queremos ser grandes predicadores, tener denuedo y ser especialistas en la palabra, que rápido buscamos un versículo, pero a veces solo se necesita ayudar, poner tus manos para ayudar a alguien más, a cargar algo, por ejemplo, a alguien que no puede cargarlo, ayudarle, o sea, estar ahí atento a la necesidad que se pueda presentar, ¿verdad? Ahora en la escuela, en el festejo del Día del Niño, ¿verdad? Otra vez la misma, que los maestros tienen que ir vestidos de payasos, ¿verdad? Y bueno, pues, aunque se habla una y otra vez de esto, no hay entendimiento por parte de la autoridad, ¿verdad? Lo mismo, da la orden y nosotros vamos sin necesidad de estar vestidos de payasos. Y preguntan, ¿pero por qué usted no se viste de payaso? Bueno, no necesito vestirme de payaso para estar con los niños, ¿verdad? Yo creo que el Señor Jesucristo estuvo con los niños jugando y no estaba vestido de payaso. O sea, Él estaba con ellos y realmente lo que hace un payaso es una apariencia. Solamente haciendo reír, haciendo tontería y media, y al final se quitan su maquillaje y ya es otra persona. Somos personas que no necesitamos ponernos algo para ser buenos con los demás, con los niños y jugar con ellos. Y la verdad es que nos divertimos un montón. O sea, fue un día muy bonito. Y yo jugué con los niños y estuve con ellos y reímos, y no necesitaba ponerme una peluca, ¿verdad? De colores. O sea, estoy hablando de que mi conciencia no me iba... O sea, si en mi conciencia, no sé si me estoy dando a entender, si en mi conciencia está clara la convicción de que seguir a Cristo debe de ser algo serio, ¿verdad? Porque ahí mismo hay personas que son evangélicas, ¿verdad? Y no les molesta en su conciencia, ¿verdad? Pero a mí sí, ¿verdad? Porque pues esto es un camino serio, no es un camino de apariencias y no necesito eso para realmente ser una persona que esté con los niños. No sé si me doy a entender y no sé si está quedando claro la cuestión de la conciencia, ¿no? Vamos a buscar en Romanos, que también el apóstol Pablo habló mucho de la conciencia. Vamos a Romanos 2, Romanos capítulo 2. Para profundizar un poco acerca de esto, ya vamos a terminar. En Romanos 2:11. Romanos 2:11. Vamos a leer de este verso del 11 al 16. Dice: porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Fíjense en el 15, voy a volver a leer el 15, mostrando la obra de la ley. Otra vez vuelve a hablar de ¿qué? De los corazones, ¿verdad? Como que hay una conexión entre el corazón y luego dice, dando testimonio su conciencia, o sea, del corazón va hacia la mente, donde está la conciencia, digo en la mente porque ahí es donde pensamos, y luego dice, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, ¿verdad? A veces nos preguntan, oye, ¿y de qué religión eres? Ya dime. Pues es que no se trata de una religión, ¿verdad? O sea, o a veces mis papás me dicen a mí, es que tú quieres inculcarnos una religión. Pues no, o sea, no se trata de una religión, se trata de cómo estamos viviendo en este mundo, ¿verdad? Yo estoy seguro que hay personas que no conocen del evangelio, pero aún así, como dice aquí, ¿verdad? O sea, no porque conozcan de la Biblia ya se salvaron. O sea, de eso no se trata. Se trata de cómo vivimos en este mundo, ¿verdad? Desafortunadamente hay personas que no les tocó conocer la palabra de Dios o no les ha tocado conocerla, ¿verdad?
Pero entonces la pregunta es, entonces ¿cómo va a llegar el evangelio a todo el mundo? La palabra dice que va a llegar a todo el mundo. Entonces eso es mentira, van a decir, ¿verdad? Porque hay personas que no les llega nunca el evangelio, crecen en países en donde no hay cristianismo, ¿verdad? Pero Dios no miente. Es que más bien el evangelio va a llegar a todos a través de la ley escrita en sus corazones, a través de la conciencia con la que cada ser humano nace en este mundo, ¿verdad? Aún en donde no hay cristianismo, hay personas, ¿verdad?, que saben qué es lo correcto y qué no es correcto. Esa es la conciencia, ¿verdad? Porque hay una ley escrita en nuestros corazones. O sea, no se trata de que seamos oidores de la ley, sino hacedores de la ley. Y hay personas que son, o sea, es curioso, ¿no? Pero es cierto que hay personas que hacen lo que enseña Jesús o lo que enseña la Biblia sin saber que eso es lo que enseña Cristo. Sin saberlo. O sea, no mienten, pero no porque dice la Biblia que no mintamos. Ellos, porque nunca la han conocido. Ellos no mienten porque saben de alguna manera y sus conciencias les reprenden cuando hacen algo que está mal. Y por eso, ¿verdad?, viven conforme a lo que esa conciencia les enseña. Que es el caso de Sócrates, así vivía. Él vivía con base y guiándose por esa voz que estaba en la conciencia, que le decía qué estaba bien y qué estaba mal. Pero atención, ¿verdad? O sea, es algo a través de lo cual Dios nos va a aconsejar, pero una cosa es lo que nos aconseja a través de la conciencia y otra cosa es lo que nosotros hacemos. Porque bien Dios puede aconsejarnos a través de la conciencia todo el tiempo y también Satanás, pero nosotros vamos a decidir qué vamos a hacer. Entonces la pregunta ahora es ¿cómo estamos dirigiéndonos? O sea, esa conciencia que cada uno de nosotros tenemos, ¿cómo estamos dando testimonio de esa conciencia? ¿Verdad? Porque es posible que Dios nos aconseje algo, pero nosotros no lo hagamos, ¿verdad? Porque no es lo mismo voluntad y conciencia, es una cosa muy distinta. Vamos a explicarlo de esta manera. La conciencia es un medio a través del cual Dios habla a las personas. Y se oye como tu voz, no se oye una voz de trueno, es tu voz. Y también Satanás, ¿verdad?, habla, utiliza ese medio para aconsejarte algo. Pero tú decides qué vas a hacer. ¿Cuál va a ser? O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a hacer tu propia voluntad o vas a hacer la voluntad de Dios? ¿Verdad? Dios te está dando ese consejo, pero tú sabes si lo pones en práctica o no lo pones en práctica. Y eso, o sea, el ánimo en esta mañana es ese. Que sepamos como esta forma que Dios tiene para enseñarnos y aconsejarnos, que es la conciencia, que la utilicemos para dirigirnos en este mundo sabiamente, ¿verdad? O sea, solo detengámonos un momento a pensar qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. No vamos a tener respuesta para todo a veces, pero podemos esperar, podemos escuchar. Señor, ¿qué será bueno aquí, verdad? ¿Qué tengo que hacer? Muéstrame, ayúdame. Necesito tomar una decisión. Y es que el Señor va a mostrarse, el Señor nos va a ayudar. Pero eso requiere realmente escuchar. Pararnos un momento y escuchar la voz de la conciencia. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Y aprender a discernir, ¿verdad? Cuando nuestra conciencia en nuestra conciencia no se está escuchando una voz que nos esté aconsejando algo bueno. Nosotros hemos escuchado consejos malos a través de la conciencia. Ahí están esos pensamientos que inserta el maligno para hacer el mal. Pero también hay otra voz que nos dice, eso está mal, lo correcto es esto. Tú sabes que eso es lo correcto. Es por eso que quería hablar de la conciencia. Y por último, vamos a ir a Hechos. Hechos capítulo 24. Verso 16, y aquí terminamos. Hechos 24, 16. Dice: y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres, ¿verdad? Pues este es el ánimo, hermanos, que procuremos, como dice aquí el escritor de los Hechos. Esto más bien lo dijo el apóstol Pablo, pero lo escribió Lucas, ¿verdad?
Procurar tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios, ¿verdad? Que procuremos hacer caso a la voz de Dios, que procuremos hacer caso al consejo de Dios y no al consejo del maligno, que no nos rindamos ante eso. Estoy predicando de esto porque es algo que estoy viviendo, ¿verdad? Y es una lucha también. Dios aconseja algo, pero luego después el maligno quiere aconsejar otra cosa. Y ahí está la lucha, ¿verdad? Y decidir diariamente hacer la voluntad de Dios conforme a lo que está aconsejando, ¿verdad? Como leíamos el domingo pasado de lo que compartió hermano Floyd, proponer en nuestro corazón, ¿verdad? Proponer en nuestro corazón, mantenernos sin mancha en este mundo, no contaminarnos con lo que este mundo nos quiere ofrecer, ¿verdad? Sino mantener nuestra conciencia sin ofensa ante Dios, ¿verdad? Mantenernos así. Y si caemos o si nos tropezamos, ¿verdad? Levantarnos y seguir adelante, una vez más, intentarlo, seguir adelante, perseverando. Ese es el ánimo. Y bueno, pues me gustaría que, no sé si los hermanos quisieran también comentar algo acerca de esto. Es algo que se me ocurrió compartir y algo que está relacionado con lo que he estado viviendo en estos últimos días. Y bueno, pues que Dios les bendiga, y si hay preguntas o comentarios, pues les cedo la palabra. ¿Alguien tiene comentarios? Quiero comentar algo. Bueno, en mi caso yo desde niño quizás no fui enseñado por mis padres de la palabra. Yo tenía una Biblia que estaba guardada en un baúl rojo y empecé a leerla. Bueno, la verdad no compartía casi nada, pero bueno, recuerdo que una vez fui a la tienda y encontré un billete tirado dentro de la tienda y mi hermano me había acompañado a la tienda. Pues yo lo primero que pensé, bueno, en ese tiempo era, no es mío, está dentro de la tienda, y aunque esté tirado, pues es del dueño de la tienda, porque forma parte del lugar. Mi hermano me decía, no tienes por qué dárselo porque tú te lo encontraste. Y pues él juega un papel muy importante en la conciencia, porque dentro de nosotros, desde nuestra infancia, la conciencia está limpia y nosotros, depende de cómo la manejemos, es como nuestra conciencia se mantiene limpia o se empieza a manchar. Y pues ese día, pues aunque mi hermano me aconsejaba otras cosas, quizás porque tenía un poquito de malicia, pues yo entregué el dinero y el señor de la tienda me dijo, pues te lo agradezco, y me regaló una paleta payaso que todavía recuerdo. Y pues de una u otra manera mi conciencia me fue guiando. Quizás no me alejé mucho del mal, se puede decir, del bien, más bien. Porque cuando yo estudié en la secundaria, bueno, mi papá casi no tenía dinero y de una u otra manera mi papá se fue a Estados Unidos. Muchos de mis compañeros les gustaba ir a las discos, a otros lugares, y mi conciencia me decía, tú no tienes que ir porque tú no tienes dinero, no vas a gastar el dinero que no tienes. Y quizás esa conciencia, si la escuchamos, yo la verdad no entendía, simplemente eran palabras que en mi mente llegaban y yo las hacía caso. Y quizás eso fue lo que no me permitió mucho que me desviara, porque yo no pertenecía a ninguna denominación en ningún tiempo. Un tiempo fue a la evangélica, solamente entré una vez, no me agradó. Fui con los testigos a escucharlos, tampoco me agradaron. Yo siempre desde mi niñez quería encontrar a alguien que
que realmente llenara lo que yo necesitaba, y lo encontré cuando conocí a hermano Marcos. Mi conciencia casi me dijo, es lo que estaba buscando desde tu niñez, a él síguelo. Entonces quizás es algo un tema muy importante que a veces pues debemos tomar atención, porque realmente nuestra conciencia es lo que nos dicta si algo está bien o está mal, aunque no hayamos leído la Biblia, aunque no hayamos aprendido mucho de la palabra, pero ella es la que realmente nos dicta si algo está bien o está mal. Dios nos la puso, no sabemos realmente, como dices, como nada más imaginando algo que tenemos, pero realmente es la que nos ayuda a seguir el bien o a seguir el mal. O sea, es algo que realmente Dios nos puso dentro de nosotros, en nuestro ser, que pues gracias a eso nos permite tener esa ley escrita en nuestros corazones que realmente nos guía hacia Dios. Y hay algo que, bueno, olvidé mencionar, y relacionado con lo que dice el hermano, también otra pregunta que yo me hacía es, pero ¿por qué hay personas que, por ejemplo, la conciencia les reprende tanto de algo que luego van y confiesan, ¿no? O sea, ha habido casos en los que cometen algún delito o algo así, pero nadie los vio, pero luego después de un tiempo van y confiesan, porque como que su conciencia los estaba reprendiendo duramente, ¿no? Digo, si hay personas así, ¿por qué hay personas que cometen o hacen cosas que saben que son incorrectas una y otra vez, ¿verdad? El apóstol Pablo menciona algo acerca de la cauterización de la conciencia. Cauterizan su conciencia, ¿no? Digamos que la conciencia es un receptor de algo, de la voz, ¿no? De Dios. Pero ellos deciden cauterizarla, o sea, cerrarla. La cierran y entonces ya no escuchan esa voz, o sea, simplemente decidieron cauterizarla. Y ya siguen haciendo el mal, o sea, se entregan y se rinden a la maldad, o sea, a las cosas que están mal. Y es cuando encontramos personas que dice uno, pues que cómo les hacemos ver que están mal en algo, ¿no? Incluso de la palabra, cuando llegan y nos quieren enseñar y dicen que estamos equivocados, pero tú les dices y les compartes y pues nada. Hay una cauterización de la conciencia ya, ¿no? Se entregaron a eso. No sé si hay algo más, hermano. Sí, pues creo que me ganaste, mencionaste lo que iba. Oh, perdón. Pero está bien. Sí, creo que es muy claro cómo se muestra la conciencia a través de las palabras, a través de los hechos. Se muestra. Y uno puede decir, pues, está cerrado ya su corazón, su conciencia. Ya es casi difícil a veces cuando nos encontramos personas que les quieres compartir algo y todos lo rechazan, lo rebotan, pum, pum. Ya mejor dices, no, ya no hay sensibilidad de conciencia. Pero nosotros seamos sensibles siempre a la voz del Señor, ¿verdad? Decidiendo por su voluntad. Gracias, hermano. Bueno, pues, El ánimo que recibimos. gracias a Dios. Podemos cantar, oh, mi corazón examina. Ajá. Con eso terminamos. Ahí lo había visto, ¿no ven qué número es? 152. Número 152, mi corazón examina. ¿Estamos? Hermano Raúl, sí te lo sabes esto. Corazón, hoy examina, oh
Te alabo, Dios, por tu fidelidad. Saca la luz lo que oculto esté. Todas perezcan falta de virtud. Tu nombre quiero yo glorificar. Sí, bueno. Mi vida, Dios, la entrego toda a ti.